muy bien. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Poco un Todo, el podcast que grabo con mi amigo Ariel Segal, historiador y analista internacional. Y hoy tenemos un invitado que vive en Israel, aunque ahora circunstancialmente está en Buenos Aires. Nuestro colega, lo podemos llamar así, porque él es periodista como nosotros, Gabriel Ben Tasgal. Bienvenido, Gabriel, a De Poco un Todo. Y quiero presentarle a la audiencia brevemente un poco tu currículum. Eres un periodista, como lo acabo de decir, también educador, orador. Te formaste en las áreas de ciencias políticas, relaciones internacionales, publicidad y relaciones públicas. Vives en Israel, donde con tu esposa y tus dos hijos, y estás pues haciendo un trabajo permanente de difusión y de esclarecimiento sobre lo que ocurre en Israel, particularmente en los últimos 2 años, sé que has estado muy activo en los medios de comunicación y en otras plataformas para explicarle al mundo lo que está pasando allí. Así que bienvenido, Gabriel. Y yo quiero Bueno, empezar con una pregunta. ¿Podemos afirmar que Israel ganó esta guerra o no? es una pregunta compleja porque, a ver, yo voy a exponer los cuatro objetivos reales de la guerra. Primero, el objetivo de Hamas. El objetivo era muy simple, era entrar en la historia del Islam como aquel que humilló a los poderosos, como hizo Saladino en el siglo XI, que venció a los cruzados. Entonces, ellos sabían, entienden que no iban a poder conquistar Israel ni destruir Israel por la fuerza en el ataque del 7 de octubre, pero sí querían crear una intencionalidad de miedo, porque en el Corán, entre otras cosas, dice que para superar a un enemigo tienes que provocarle terror. Entonces, ese objetivo lo lograron, ellos sabían que no iban a poder conquistarlo, ellos sí querían quizás hacer un atentado fuerte en Beersheba y en Tel Aviv. Pero el objetivo era atacar, humillar, conquistar, transmitir desde dentro de Israel y luego retirarse a sabiendas que iban a recibir una respuesta por esa agresión. Si al terminar esa agresión Israel respondía, ellos sabían que la presión internacional de los medios de comunicación y de ciertos países iban a limitar la respuesta israelí. En resumen, si Israel responde, ataca a Hamas, pero la presión internacional detiene el ataque a Israel, siendo que jamás se queda en el poder, jamás ganó. La estrategia era clarísima y la estrategia de Israel era contraria. Lograr que eliminar la capacidad bélica de Hamas, misiles, túneles, soldados. Eliminar la capacidad de Hamas para poder reestructurarse, reconstruirse en caso de un ataque a Israel. Y para eso tenés que cortar la posibilidad de Hamas de distribuir la comida, porque eso le asegura una reconstrucción de su poder básico. Lo tercero que tenés que lograr es recuperar tus rehenes. Y lo cuarto es derrocar a Hamas del poder. Si tomamos los cuatro objetivos estos de Israel, no se cumplieron todos. O sea, no se cumplieron varios de ellos o no de manera completa. Sí se debilitó mucho la infraestructura de Hamas y su infraestructura citadina incluso. Sí se recuperaron los rehenes, pero muchos de ellos también murieron en el camino, o bien fueron asesinados, y no se derrocó al Hamas. Supuestamente, si se ejecuta la fase uno y la fase 2 deberían lograrse buena parte de estos objetivos. Ahora, si lo tomás desde el punto de vista filosófico, Israel ya perdió del momento que fue atacada de la forma que fue atacada el 7 de octubre. A nivel geopolítico, la situación de Israel mejoró después del 7 de octubre, porque no tenemos la amenaza latente de Hezbollah, Irán se ha debilitado, el eje chiita se ha debilitado y Assad en Siria no está en el poder. En ese sentido, yo creo que la posición geopolítica de Israel mejoró, pero es complicado decir de manera simplista ganó o perdió después del 7 de octubre. Ahora, nosotros invitamos, entre otras cosas, porque tuvimos la semana pasada un programa con el profesor Leo Corri, que fue muy crítico de Netanyahu, crítico tanto en la etapa pre-conflicto del 7 de octubre como en la etapa
ya dentro de la guerra. Y una de las críticas que hizo el profesor Corry fue que Netanyahu, de alguna manera, sin que sea el responsable total, pero sí de alguna manera fue responsable de que jamás tuviera o pudiera desarrollar esa capacidad militar que desarrolló en Gaza y que le permitió hacer el ataque, el terrible ataque del 7 de octubre, sobre todo permitiendo que Qatar le enviara dinero en efectivo a Hamas para que pudiera, entre comillas, mantener el gobierno, la administración que Hamas tenía en Gaza. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En parte tiene razón. O sea, la política de Netanyahu de dividir a Hamas con la autoridad palestina y mantener débiles a los dos y enfrentados a ambos es una política evidente de Netanyahu. Ahora, cuando jamás decía, nos faltan fondos para poder pagar los sueldos a nuestros empleados, y si no les pagamos los sueldos se van a extremizar, y toda la franja de Gaza va a incendiarse, y por lo tanto déjenme pasar dinero de Qatar, que está dispuesta a pagar en efectivo esos sueldos, y Netanyahu lo permitió, bueno, muy bien. Es verdad, tiene parte de la culpa. No conozco el profesor específico que me estás nombrando. Sí, Pero según lo que me decís y según lo que intuyo que dijo, bueno, la responsabilidad de personajes como él es mucho mayor. de qué Digo, como el personajes como profesor, quién, ¿por qué? como, como el profesor o como la academia. Porque explico qué ha pasado acá. O sea, sí, le van a echar la culpa a Netanyahu. ¿Y dónde está la autocrítica? Porque lo que ha pasado acá en Israel es muy, creo yo, clarísimo. Israel fue creado como un país, que es un país que el profesor Kimberley lo llamó el país de los Ahusalim. Y Jerusalén viene de Aleph, Ashkenazim, viene de J, Hilonim, Sí, Heilonim, ¿qué quiere decir Batikim, los laicos? tal cual, viene de los Batikim, los que inmigraron en la segunda alía en adelante, la vieja Israel, y personas del centro del país y de izquierda. Esto es la antigua Israel. Y la antigua Israel tiene bastiones de poder muy fuertes, en donde amigo trae amigo, en donde no hay meritocracia. Si vos no formás parte de esta secta, y es probable que no puedas avanzar. Y estos cuatro focos de poder en Israel son la academia, las universidades, la justicia en Israel, la élite militar hasta el 7 de octubre. ¿Dónde veías un general con kipá tejida como el actual jefe del Shabak El o el servicio de jefe del Estado Mayor inteligencia del para Ejército? que no, Sí, para el que no Shin lo... Bet o Servicio Interior de Inteligencia. Tú llegabas a un cargo determinado y si eras nacionalista con kipá tejida y tenías muchos hijos, no te dejaban avanzar porque no eras parte de esa secta de elegidos. Ahora, Ya, por qué no, Netanyahu, ya va, pero ¿por qué un Netanyahu punto. se opone que haya una comisión de Estado para investigar lo que pasó el 7 de octubre? Antes de ir a la respuesta simplista, te vuelvo a decir, cuatro fuentes de poder del antiguo Israel. La academia, la élite militar, la justicia y la prensa. Ujú. Pregunta es, ok, Netanyahu tiene la responsabilidad sobre el tema del paso del dinero. ¿Y qué responsabilidad tiene la gente que no permitió una reforma judicial que es totalmente lógica desde el punto de vista técnico, en donde la justicia, Ya va, ¿y pero dónde está, que y dónde tiene que está la ver la responsabilidad? reforma de la justicia con el ataque del 7 de octubre. Muchísimo tiene que ver, muchísimo, porque las personas que manifestaron antes del 7 de octubre y que decían en la plaza, en la calle Kaplan, que ellos no iban a servir al ejército, porque ahí estaba la reforma judicial. ¿Tú qué te piensas? ¿Que jamás no lo escuchó eso? ¿Y que jamás nos incentivó a atacar a Israel cuando escuchaba que, como dijo Shikma Bresler, una de las líderes de las manifestaciones, Ujú. en septiembre Netanyahu se queda sin ejército? ¿Ustedes se Eh, piensan que eso no lo escucharon ellos? ¿O caso que la aviación, que supuestamente es la élite de la vieja Israel, que dijo, yo no voy a servir en el ejército para atacar y defender un país que es dictatorial? Y personas que dijeron, vamos directamente a una... ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que eso no lo escuchó jamás y no lo envalentonó? Ok. Por lo tanto, Gabriel, Ariel, adelante, Ariel, sí. por lo tanto, habría que preguntarle al profesor que dijo esto,
¿Cuál fue su actitud durante los días previos? ¿Él también dijo que íbamos hacia una dictadura? ¿Él también actuó de forma borrega, transmitiéndole al Hamas debilidad? Eh, sí, Gabriel, pero en este caso, mi opinión, hay una responsabilidad compartida, porque Netanyahu tampoco quiso negociar con la oposición un punto medio para esta reforma judicial, y se encerró también con gente que tenía interés, empezando por él mismo, porque no podemos olvidar que él tiene tres juicios por casos de corrupción. Entonces, aquí uno de los problemas para poder interpretar lo que ocurrió en ese entonces con las protestas por la reforma judicial, pero también de por qué la guerra duró 2 años y iba a durar más si no hubiese sido por el plan de Trump, que de alguna manera fue impuesto a ambos lados. Lo que habría que preguntar es eh, cuánto de lo que ha hecho Netanyahu en su actual gobierno está impulsado por sus intereses personales, estos casos de corrupción, y por eso quiere mantenerse en el poder a toda costa. Y entonces los que interpretan eso piensan que la reforma judicial es un golpe a la justicia para que le ayude en ese propósito, o cuánto de lo que hace es por ideología, o cuánto de lo que hace es por sensatez, porque también llegan las noticias de que a veces incluso el nuevo Ramatkal, nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército, el más reciente, nombrado por él, eh, se opuso al último ataque En en la la ciudad ciudad de de Gaza, Gaza en la ciudad de y Gaza. en otros puntos del país. Entonces, tú no ves esto, digamos, tratando de ponerte en el centro y ver los dos lados, o solo ves el tema de ese grupo que tú llamas secta de académicos, periodistas, Batikim, A ver, los que establecieron el país. has mezclado unos 10 temas diferentes, ¿está bien? Ok, O sea que es complicado ante esta ensalada responder de forma simple. ok. Eh, a ver, Responde el juicio complejo, no Netanyahu, simple. Las el cosas son juicio Netanyahu, complejas. sí, pero cuando mezclas 10 temas diferentes es complicado responder. Eh, el juicio Netanyahu es un juicio que la fiscalía está perdiendo. La están haciendo pelota, en otras palabras. Y se tendría que haber terminado ya, porque Netanyahu, para nuestra audiencia, fue enjuiciado por, uno, por haber recibido, según la fiscalía, regalos por valor de $350.000. Citan al contador de la fiscalía para que explique de dónde, cómo llegó ese número. Y ahora descubrimos que no tiene ese número. O sea que es mentira. La fiscalía se basó en un cúmulo de boletas, de comprobantes, pero que no eran de Netanyahu. Eran de todo lo que compró el supuesto donante durante años. El caso 2000 todavía casi ni empezó y no tiene carne. Y el caso 4000 ya la justicia dijo que no puede ser llamado por... O sea, el juicio de Netanyahu, las personas que lo están siguiendo, se transformó en un juicio de una acusación con la fiscalía. Este juicio de Netanyahu va a sacudir porque es evidente lo que muchos dijimos desde que comenzó. Este juicio no tiene carne y es un juicio creado porque la fiscalía pensaba que Netanyahu iba a renunciar. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere soportar un juicio de 5 o 6 años pagando los costes de un juicio frente a la fiscalía que no tiene que pagar nada? Pero el juicio este se transformó entre un juicio a la vieja Israel, que llevó a juicio a un primer ministro sin tener pruebas. Entonces, el juicio de Netanyahu es un juicio completamente débil que muchos esperamos que siga adelante porque están desenmascarando ese deep state que nos llevó a este juicio. Ahora bien, debido al juicio, la oposición en Israel no quiso formar gobierno con Netanyahu. Entonces Netanyahu le quedan dos opciones, que para mí estaban mal las dos. Era o bien llamo elecciones por sexta vez, o conformo un gobierno de unidad nacional con la extrema derecha. Ahora, a mí me cae simpático que el gobierno de Israel esté basado en Smotrich y en Ben Gvir. No, me caen antipático. El gobierno de Israel debería haber sido con el centro, pero lo boicotearon a Netanyahu por el juicio. Entonces Netanyahu debería haber decidido a ver qué hago. Ahora, del momento que llega al poder Netanyahu, en la última elección, su cabeza fiscal, o sea, perdón, el tema legal, que es Yariv Levin,
y Simcha Rothman, que es el jefe de la bancada de justicia, de la subcomisión de justicia del Parlamento, son los ideólogos de esto. Ellos llevan a cabo, impulsan una reforma judicial de manera torpe, porque quieren corregir los errores de 35 años de abuso del sistema judicial contra los civiles. Lo quieren arreglar en 5 minutos y así no se hacen. Yo estaba en contra de la forma que Yo, quisieron hacer la reforma. yo No, quisiera hacer, antes, quiero volver al conflicto de Gaza y no solamente centrarme en las minucias de la política israelí, pero por un tema de interés de la audiencia, digamos. Muy bien que todo esto se explique, pero yo quiero hacer dos reflexiones. En otro momento, un primer ministro renunció o fue obligado a renunciar porque su mujer, su esposa, tenía una cuenta en Estados Unidos, ¿verdad? Él es el caso de Rabin antes del Rabin de Oslo, digamos, el Rabin anterior que fue primer ministro. Y después tuvimos Ehud Olmert condenado por corrupción. Entonces, ¿cuándo funciona el sistema de justicia israelí? Cuando no conviene una parte solamente. O es que estuvo muy bien que hayan condenado a Olmert, pero que entonces los juicios a Netanyahu no tienen ninguna carne. el 77, la violación que había hecho Rabin dejando la cuenta abierta, él, que era otra época determinada, él renunció porque pensaba que había hecho un delito moral de alguna manera. Pero en la época donde Menachem Begin terminó su cadencia de primer ministro y no tenía casa. O sea, él, primer ministro de Israel, no tenía una propiedad. Eran otros días. A Olmert se lo sentencia porque recibió dinero en sobres en efectivo. Sin embargo, la justicia no persigue a otros que cometieron delitos, como por ejemplo Ehud Barak. El juicio de Netanyahu, si se demuestra que Netanyahu es culpable y que es corrupto como acusó la fiscalía, que lo sentencien. Pero una persona que es un defensor de los derechos civiles debe protestar ante el abuso de la justicia. No puede ser que en Israel los principales defensores de los derechos civiles sean del centro derecha. Y gente de centro izquierda, como le sirve que el sistema judicial lo favorezca, Mm. no proteste. Hay cosas que son terribles en la justicia. Gabriel, pero te voy a hacer la pregunta más directa y para que no sea tan compleja de contestar. ¿Tú consideras que Netanyahu gobierna totalmente en base a lo que él percibe que es la seguridad nacional o gobierna también, o lo contrario, gobierna en función de sus intereses personales, sus intereses ideológicos y porque le agarró cariño al poder? Es el primer ministro que lleva más tiempo en el poder y nosotros sabemos que el poder en cualquier parte del mundo embriaga. Yo creo que Netanyahu debería haber renunciado el 7 de octubre, pues es el máximo responsable eh, legal del evento. No es el máximo responsable fáctico. Dos, no creo que ningún primer ministro en Israel, ninguno, ninguno, haya gobernado solamente por ideología. Ninguno. Y hay algunos que han actuado peor todavía que Netanyahu. ¿Está bien? Ok. Eso, claro. Ahora Entonces, volvamos. Sí. ahora, Oye, dice, con respecto, la guerra continúa porque Netanyahu está interesado por un tema político. Esto es para una charlita de café. El que te dijo eso, para mí es un irresponsable. Netanyahu sigue la guerra durante 2 años porque nosotros decidimos retirarnos de la Franja de Gaza en el 2005 y dejar que durante 20 años jamás construyese túneles y túneles. Y seguramente, intuitivamente, sin conocer al profesor que entrevistó la otra vez, si él estaba a favor de la desconexión, hay que revisar nomás lo que dijo en el 2005. Bueno, ¿acaso dijo de su responsabilidad? Porque cuando en el 2005 personajes como yo dijeron claramente, si nosotros nos retiramos de la Franja de Gaza, jamás se va a armar hasta los dientes. Y después, ¿cómo le vamos a poder explicar a nuestros hijos que nos retiramos y salimos del control de la Franja de Gaza y que los dejamos actuar libremente y ahora los bombardeos que nos lanzan a nosotros son por culpa que los dejamos actuar? ¿Acaso asumió su parte y su responsabilidad? Cuando vos tenés que durante 20 años construyen 600 kilómetros de túneles, ¿cómo pretendés combatir a eso? ¿En una operación alemana de 5 minutos? ¿O tenés que entrar casa por casa y Cuando obligar dices todos los... alemana es un blitzkrieg. Exactamente. Bueno, no solamente para aclarar el término, pero volvamos ahora a cómo termina
esto por ahora, porque esto realmente no ha terminado, es simplemente una pausa en un larguísimo conflicto. Y como dijo Ariel, pareciera que Trump le ha impuesto a tanto a Hamas y también a Netanyahu unas condiciones para el cese al fuego. Y no solamente eso, sino que constantemente ahora el gobierno de Israel, que tiene un gran amigo en la Casa Blanca, pero tiene un amigo que lo regaña siempre, porque esta misma mañana Trump le recordó a Netanyahu que no hiciera la anexión de Cisjordania, porque Estados Unidos no lo iba a aceptar. Y no solamente eso, Vance, el presidente de Estados Unidos, que acaba de regresar de Israel, declara llegando a Estados Unidos que el voto ayer en la Knesset uno promovido por Lieberman para anexar Modín y Lit, que está del otro lado de la línea verde en Cisjordania, y el voto que promovió el partido de derecha, creo que afín o a Ben Gvir o a Smotrich, que promovió una resolución para anexar toda la Cisjordania. Entonces ahora entran en un, digamos, en un dime y diretes con Estados Unidos. Y otra vez, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver con mantener la coalición que tiene en el poder a Netanyahu. Entonces, ¿cómo puede manejarse este primer ministro que tiene que rendirle cuenta tanto a Trump como a sus aliados de la ultraderecha? A ver, una aclaración para nuestro público que nos está siguiendo y que quizás no sabe el proceso legal israelí. Lo que se propuso fue una ley previa. Significa, es una ley propuesta tanto por Lieberman como por Smotrich, en donde tiene un proceso legal de aprobación que es imposible llegar hasta octubre del año que viene. O sea, no va a llegar. Sí, hay mucho ruido mediático en Israel, pero aquel que sabe un poco de leyes, esta ley no llega, no se termina de anexar Cisjordania ni nada por el estilo. Lo hicieron porque nos vamos acercando a las elecciones y puede ser que las elecciones se adelanten. En octubre año que viene hay elecciones. Lo que acabamos de ver de Lieberman es Lieberman queriendo mostrar que él es de derecha verdadero. Y Smotrich y Ben-Gvir intentando mostrar que ellos son más de derecha que Lieberman. Bien, entonces le intentaron explicar a Vance no emocionarse demasiado por lo que acaba de pasar en el Parlamento israelí, porque fuera de titulares en medios de comunicación no tiene mucha carne eso, lo que ha pasado. Netanyahu tiene que lidiar entre un gobierno que su parte de derecha está intentando aprovechar los últimos momentos de la guerra para intentar captar votos en vistas a una elección que quizás alguno de ellos salga debilitado. Y Netanyahu tiene que, por otro lado, lidiar con un gobierno norteamericano que creo yo coordina casi todo. O sea, sí, es muy simpático creer que Trump ha impuesto el cese de fuego y el modelo de cese de fuego que ahora vivimos. Es más, la prensa israelí, que es parte de los Ahusalim que dijimos antes, quiere demostrarle a la población que este acuerdo de cese de fuego fue 100% Trump, 0% Netanyahu. La verdad es que para mí lo escribió el texto del cese de fuego Ron Dermer, el asesor principal de Netanyahu y ministro de Israel. Para mí hay una coordinación total entre Trump y Netanyahu y el cese de fuego fue acordado entre ambos gobiernos antes de ser presentado, pero si se presentaba como un plan israelí, nadie lo iba a aprobar. ¿Hay tiranteses? Sí, pero la coordinación es total. A ver, Israel atacó Irán, coordinado con Estados Unidos, incluso en el día que iban a atacar. Entonces yo me asusto menos de los ruidos que veo. Sí veo que ciertos partidos políticos intentan ganar un poco de rédito político en vista de las elecciones que se van acercando y quizás se adelanten. Ok. Ah, Ariel, adelante. eh, sí, pero todavía trato de entender, para ti, entiendo, todos los gobiernos que ha habido en Israel y en la política y en el mundo, el tema de la ideología, y más en el siglo XXI, pesa menos, por lo menos, a menos de que llegue un radical al poder. eh, y se está pensando en términos electorales o electoreros. Pero insisto, ¿cuánto de lo que Netanyahu ha hecho en estos 2 años está
realmente basado en lo que le dicen sus asesores militares, lo que le dicen los asesores de inteligencia, los ya elegidos por él, después de haber, de que comités de investigación sacaron o obligaron a irse o presionaron para que se vayan a los que estuvieron en la época del 7 de octubre del 2023. Entonces, en cuanto Netanyahu le hace caso a ellos, en cuanto le hace, toma decisiones en función de esa extrema derecha para mantener la coalición, y en cuanto, que siempre ha sido un misterio para mí, ¿cuánto tú piensas que Netanyahu realmente tiene una ideología de derecha? No radical, pero sí de derecha, porque yo recuerdo que incluso cuando viví en Israel antes, Netanyahu es un hombre que prácticamente nunca ha estado de acuerdo con la creación de un Estado palestino. Se opuso a Oslo, se opuso a Sharon en su momento de la retirada de Gaza, y una o dos veces mencionó dos estados para dos pueblos, pero fue en circunstancias, en coyunturas y en lugares donde convenía decirlo para no entrar en lío. Pero a mí me parece que él tiene su parte ideológica bastante fundamentada. Me gustaría saber tu percepción. Sí, sin duda. Yo creo que Netanyahu sí tiene una parte ideológica fuerte y sí también trabaja por interés. Netanyahu también creo que forma parte de los Ahusalim. Durante muchos años, Netanyahu permitió el abuso de la justicia israelí, ¿ok? El abuso de los empleados del Deep State. ¿Está bien? Pero a diferencia de otros, el 7 de octubre, él hizo el switch bastante rápido. Porque ¿cuál es la ideología madre de Netanyahu detrás? Él lo que te va a decir es, Israel tiene que ser una potencia tecnológica, una potencia, perdón, una potencia militar, una potencia económica, una potencia política, una potencia moral. Si conseguimos ser cuatro potencias de eso, tenemos que firmar los acuerdos de paz con los países árabes de alrededor de Israel y después los palestinos van a caer solos, ¿Correcto? reconociendo a Israel. O sea Ah, que la estrategia amplia de Israel de lograr la paz con los países árabes y después con los palestinos, uno, es correcta, dos, es clara. la Ahora, él de la paz con Arabia Saudita se va a lograr luego de estos 2 años de guerra sin quizás, resolver para parcialmente mí, la tema para mí palestino. Arabia Saudita, para mí Arabia Saudita tomó una decisión estratégica de ir a hacer una paz con Israel. Sí. Y los palestinos en todo este rubro molestan. Y son objeto de burla de muchos gobiernos. Por más que de la boca para afuera tienen que intentar defender la causa palestina. Pero volviendo a tu pregunta, lo que ha hecho Netanyahu es, después del 7 de octubre, confiar menos en el Deep State. Te vuelvo a decir, confiar menos. ¿Esto qué hizo? Dijo, hasta ahora ustedes, yo nombré a generales y quizás no revisé realmente lo que iban a hacer. Y lo que nos llevó a esto fue jefes del Shabak, que uno venía detrás de otro, todo con la misma forma de pensar, en donde muchos de ellos no eran arabistas y no se especializaban en el mundo islámico. Entonces, él lo que está haciendo ahora es intentar limpiar el Deep State y no confía en los generales. Ahora, vos me preguntás, ¿y por qué Netanyahu no levanta una comisión de investigación oficial que yo estoy de acuerdo? Ariel, ¿quién tiene que levantar esa comisión? Bueno, primero no es Netanyahu, porque Bueno, tendría el un conflicto gobierno, de intereses. No, Ha habido en no, la no, no, historia de no. Israel, Gabriel, tú lo sabes mejor que No, no, nosotros, no, ya no. va. Isaac, Isaac, Pero, desde el punto de vista legal, el que tiene que formar la comisión de investigación ¿quién es? es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así Y es. el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Amit, el presidente, no fue nombrado por el gobierno, no fue aprobado su nombramiento, no confían en él porque él tenía un caso de juicio en la municipalidad de Tel Aviv. Entonces, es considerado un tipo de extrema izquierda, Amit. El ministro de Justicia no lo reconoce como presidente. ¿Ustedes se piensan que él va a darle, el gobierno va a dejarle un tipo de extrema izquierda a levantar una Bueno, comisión que va a yo investigar no sé si es qué? de extrema izquierda, pero en la Yo sí otra lo sé. tradición en Israel, Por eso lo otra tradición, digo. bueno, está Por bien, eso lo digo. pero Como yo sí sé, entonces te digo, ya va, ya, no, ya no lo otro. van a permitir a él Ok, porque lo que dice el gobierno es, a ver, ¿qué van a investigar? ¿Van a investigar del 7 de octubre en adelante o van a investigar también, uno, la función de las sentencias judiciales que impulsaron que jamás se sienta seguro? Dos, van a investigar también las manifestaciones y cómo eso influyó en cómo nos vio jamás.
van a investigar todo o parte, y por eso no le van a dar a Meir Amit, perdón, a Isaac Amit levantar la comisión. Yo creo que se tiene que formar esa Esto, comisión. sí, pero mira, en la historia de Israel hay precedentes de comisiones similares. Golda Meir se sometió a una, ¿verdad? Aunque no renunció después del dictamen de la comisión, sí entendió perfectamente cuál fue su responsabilidad en los fallos que llevaron a la guerra de Yom Kippur. El propio Begin y su gobierno se sometió a la comisión de Sabri Shatila, ¿verdad? Aceptó porque Begin entendía perfectamente que había una división tripartita del poder y aceptaba el juego de las instituciones. Pero aparentemente Netanyahu no acepta. Él quiere, como decimos en Venezuela, pagar y darse el vuelto. Quiere nombrar esa comisión a su imagen y semejanza. ¿Qué comisión que Netanyahu nombre puede tener credibilidad para que nos diga de verdad por qué hubo esa falla terrible el 7 de octubre? Es que estás haciendo una valoración anacrónica. Es intentar juzgar y valorar lo que pasó en los años 70 y 80 con lo que pasa hoy. Y cambió la realidad. Lo que cambió la realidad, lo que cambió la realidad desde los años 70 y 80 es todo el proceso de intromisión del Deep State en las decisiones del gobierno. En el camino de todo lo que has nombrado, tenemos toda la doctrina de Aarón Barak y la intervención de la justicia. No es un Un ex, cambio menor. un ex director de la Corte Suprema, para quienes nos escuchan, Aaron Barak. El expresidente y es el dueño de la doctrina del intervencionismo judicial, del activismo judicial, en donde Pero los ¿qué jueces activismo? Le ven está pidiendo cuentas a un gobierno que en el caso de Golda Meir falló, ¿verdad? Y no pudo prevenir la guerra de Yom Kippur, que al principio tuvo un costo tremendo para Israel. O estamos esto, hablando de una masacre en Sabra y Shatila, que si bien Tzahal no cometió, sí tenía la responsabilidad de evitar que las falanges cristianas entraran al campo. O sea, un sistema de justicia que pide cuentas al gobierno. Entonces este gobierno no le va a rendir cuentas a nadie. Isaac, estoy intentando explicarte el anacronismo de lo que estás diciendo. Estás Pero, juzgando, ¿qué estás juzgando. anacronismo? Estoy intentando explicártelo. A Estás ver, juzgando una realidad de los años 70 y 80 sin tomar en cuenta lo que pasó en el camino. Y lo que pasó en el camino en Israel es que hay un conflicto real en donde el sistema judicial intervino de forma desconsiderada en los otros poderes del Estado y tomó decisiones no en base a la ley por un espíritu de activismo judicial que es muy común en el mundo. Jueces que se creen Platón, Aarón Barak a la cabeza, Isaac Amit, su alumno de alguna manera. Incluso me atrevería a decir que Isaac Amit es más extremista todo que Aarón Barak. Entonces, ¿quién forma esa comisión? La tiene que formar el presidente Isaac Amit. El gobierno no le va a permitir a él formar una comisión si no juzga todo el fenómeno. El gobierno tiene que rendir cuentas. Mi valoración, para que quede claro, Isaac Amit le queda más o menos un año en el cargo. Después se jubila. El próximo presidente del Supremo va a tener que conformar una comisión y se le va a exigir que se investigue todo, la función y los errores del gobierno, las decisiones políticas, las decisiones militares y las decisiones de la justicia también y las decisiones civiles, porque acá hubo cuatro errores, no uno solo. Si lo que van a hacer es juzgar solamente, investigar uno solo, entonces lo que va a hacer es que el Deep State va a perseguir a quienes atentan con su poder soberano. ok. Gabriel, una pregunta. O sea, lo que nos estás diciendo es que Netanyahu ha sido muy incompetente, que en casi 20 años, en casi, sí, se acercan los 16 20 años de años. gobierno, 16 años de gobierno, no ha podido cambiar mucho del Estado profundo, siendo él el Sí, primer ministro de Israel. totalmente. Te lo estoy diciendo de forma clara. Netanyahu no ha sabido lidiar con un montón de cosas que tienen que ver con el deep state israelí, que le quita capacidad democrática al país y que se deben hacer reformas consensuadas, porque sabes qué, las reformas que todos venimos aplaudiendo, por ejemplo, que no sea que amigo trae amigo y que los jueces del Supremo sean más variados y representen a la población, el hecho que el juez
decida en base a la ley y no lo que se le ocurre a él, que se cree Platón, también lo defendió Gantz y también Lapid. Y es algo que todo el mundo sentimos que hay que hacer una reforma seria en la justicia porque se desbocaron completamente. Para los que nos estén escuchando en términos latinoamericanos, hay jueces que se llaman garantistas, que les importa menos la ley escrita, sino el espíritu de lo que ellos consideran que es la ley y la justicia. Y otros jueces que son conservadores, ¿está bien? Que ellos creen que ante todo la ley escrita. Lo que ha pasado en Israel es que hay jueces universalistas de extrema izquierda que han dominado los 15 cargos del Supremo de forma totalmente desproporcionada. Y Meretz en Israel equivale quizás a 4 diputados. No puede ser que Meretz en la justicia equivalga al 80%. Meretz, El para Meretz es nuestra un audiencia, es un partido. partido de izquierda en Israel que efectivamente está muy disminuido. Ahora, antes, ya estamos acercándonos al final y antes quisiera tu evaluación de la posición de Israel en el mundo. Eh, Uno podría decir que efectivamente jamás sufrió tremendamente desde el punto de vista militar, digamos, una infraestructura disminuida, combatientes muchísimos que murieron, una capacidad muy reducida de ataque, pero aparentemente ganó la guerra de propaganda en el mundo. O sea, Israel está en una posición muy difícil porque, bueno, se ha vendido la idea que, por ejemplo, cometió un genocidio, cosa que yo no creo que ocurrió, o, por supuesto, hay toda un resurgimiento del antisionismo e incluso del antisemitismo en el mundo. Y algunos dicen, bueno, esto es por culpa de Israel, cosa que yo tampoco creo, pero esa es la verdad. Israel está en una posición, por lo menos desde el punto de vista de la percepción de la opinión pública, mucho más comprometida que antes de la guerra y que jamás ha logrado parte de sus objetivos. ¿Qué nos puedes comentar, Gabriel, al respecto? Es cierto. A ver, yo que he escrito incluso libros sobre antisemitismo, creo que a veces pecamos los judíos de inocentes que pensamos que un fenómeno que tiene 2000 años desapareció después de la Shoah. Mm, Eh, la guerra lo que ha hecho es revelar ciertas debilidades que Israel tiene, y tiene debilidades, por ejemplo, desde el punto de vista diplomático. Tenemos un presidente como Gustavo Petro, que del punto de vista quizás subjetivo, yo lo considero un pobre payasito. ¿Está sí, bien? Ujú. Es sí. un payasito intelectual, es un payasito moral, es un terrorista que ha tenido acciones de terrorismo y de que no me extraña que sea aliado del terrorismo. Israel podría perfectamente burlarse de Petro y condenarlo a nivel mundial, pero tenemos en el medio una comunidad judía que hay que proteger, porque sabemos que si atacas a Petro, después puede venirle el boomerang a la comunidad judía. Entonces Israel tiene que tener cierto cuidado. Pero te digo otros payasos, Pedro Sánchez, Claro, Gabriel de Boric, acuerdo. ¿ok? Lula da Silva, presidentes que en parte de ellos han sido presidentes fracasados, que han Y encontrado en Israel. obviamente no mencionamos a Maduro, obviamente. Ajá. Claro, por supuesto, ya he Sí, sí. jugado a otra liga, pero entonces, ¿qué sucede? Hoy los principales promotores de la demonización de Israel provienen de tres fuerzas diferentes. Provienen de la inmigración musulmana en Europa y Estados Unidos, que viene con un perfil nazi del antisemitismo. Significa el perfil cristiano clásico de antisemitismo es un perfil que tú siendo judío puedes, si te conviertes al cristianismo, que es la única verdad, te salvas. El perfil nazi no te salvas. Ujú, Bien, eso, entonces, la inmigración musulmana viene con un perfil nazi. Segundo, medios de comunicación que tienen agendas claramente demonizadoras de Israel, ejemplos la BBC de Londres, El País de España, F, casi todos los medios de comunicación españoles, de hecho, de New York Times, varios medios de comunicación que demonizan a Israel. Y lo tercero es las izquierdas y las extremas izquierdas según el país. Porque hay gente de izquierda que es bastante moderada y que no te va a decir algo así, la demonización de Israel. Es muy complicado vencer y derrotar cuánto. Tenés que luchar contra. Somos 15 millones de judíos, de los cuales parte de los judíos piensan que todo lo que está pasando es por culpa de los judíos mismos, o sea, están tan obsesionados por el mea culpa que siempre buscan la razón de la agresión en el propio judío, que fue lo que hicimos nosotros. O bien judíos asimilados que en general
son analfabetos en el Medio Oriente, pero correcto. que les gusta mostrar su odio hacia Israel para ser aceptado por los pares. En general, te voy a decir a nivel general, personas de extrema izquierda o de izquierda que no tienen una buena formación en términos islámicos, hablan del Medio Oriente haciendo West Planning, traduciendo Medio Oriente el idioma que le queda cómodo a él. Ujú. Mi consejo, hablar del Medio Oriente y el tipo no sabe nada de Medio Oriente desde el punto de vista de religión, etnias y clanes, está traduciendo Medio Oriente a otro idioma porque el conflicto palestino-israelí es un conflicto religioso. Del lado palestino, no del lado judío, del lado palestino. Bueno, del lado Entonces, judío también tenemos nuestros fundamentalistas, no lo podemos negar. sí, pero hay varios problemas fácticos. Uno, valen 4 diputados y en el judaísmo no es una religión misionera y no pensamos que hay que someter a cristianos y a musulmanes pagando un impuesto por cabeza llamado jizya. En el Islam sí es así y toda la doctrina dialéctica de Hamas y de la autoridad palestina es religiosa. Por lo Ujú. tanto, aquel que intente venderte que el conflicto es territorial y que el problema pasa por la ocupación, lo que está haciendo es hablando de otra región, no del Medio Oriente. Ok. Ahora, estamos combatiendo. De 15 millones de judíos, quizás 10 defienden a Israel. Y nuestros mejores aliados son los cristianos y personas que les interesa los hechos. Médicos, economistas, tipos que tienen tendencia a mí explícame fact, hechos. ¿Y contra quién combatimos? Contra 1.600 millones de musulmanes, más o menos 1.000 millones de personas de izquierda, que muchos de ellos han entrado en un nivel de borreguismo, en donde tú vas a España hoy y el nivel de borreguismo es parecido al de la Alemania nazi, en donde vos decís que no hay un genocidio y te van a decir, pero si todos sabemos que hay un Claro, genocidio. no, pero Y no solamente eso, sino que te van a condenar a ti como genocida, si lo dices. Pero, por supuesto, porque cuando uno es borrego ni siquiera se da cuenta cuán borrego es. Y entonces tú tienes que luchar 1.600 millones de musulmanes, 1.600 millones, 1.000 millones de personas más o menos con una tendencia de izquierda, más 2.000 años de antisemitismo. Es difícil combatir así, más que nada cuando no tenés una tendencia agresiva. Significa, cuando alguien te insulta. El otro día un periodista de Ecuador, de Colombia, perdón, me llamó y me dijo, bueno, pero ustedes que están haciendo un genocidio. Y después está otro periodista español, y al periodista español le digo, perdón, ustedes que han hecho un genocidio, o los franceses o los ingleses que han hecho genocidios, ustedes se piensan que el pueblo judío tiene los valores morales que han tenido ustedes, pero no, no somos ustedes. Y el segundo, el periodista que decía un genocidio, le dije una pregunta, ¿tú vas a tener las agallas de cuando termine este conflicto y se sepa cuántos muertos hubo y cuántos de ellos eran civiles y militares? ¿Vas a tener las agallas de decir que le mentiste y que compraste el argumento de Hamas? La defensa de este tipo de ataques requiere una actitud proactiva y denunciante del agresor. El Estado de Israel no ha sabido hacer eso bien y, entre otras cosas, permitimos que cualquier payaso insulte al pueblo judío. Ujú. Eso tiene que tener un límite. Claro. Bueno, la verdad que ha sido una conversación muy Gracias. interesante. Yo creo que efectivamente, como lo queríamos, hemos escuchado otro punto de vista, una perspectiva distinta, válida también. Y yo creo que también nos ha ilustrado mucho el reto que tenemos todos por delante para luchar contra el odio a Israel y al pueblo judío. Así que, Gabriel, muchísimas gracias de verdad por Igual, habernos dedicado este tiempo. gracias, Gabriel, gracias por gracias. igual te voy a decir una cosa. Dentro de poco va a haber elecciones. Probablemente, para mi gusto, lamentablemente, o como lo quieran decir, va a volver a formar gobierno Netanyahu. ¿Está bien? Entonces, lo que te quiero decir con esto es verdad, la entrevista ha sido distinta de la postura anterior, pero una diferencia fundamental. Lo que te estoy explicando yo probablemente sea una mayoría muy grande de Israel que piensa como yo. No lo vas a ver en los medios de comunicación, no lo vas a ver en la academia, ya lo has visto. Porque ahí dominan otros de los Ajusalim. El votante israelí, ¿qué quiere? Quiere que jamás pierda el poder, quiere recuperar a sus rehenes y quiere que Israel tenga una actitud proactiva contra los enemigos. Y está un poco cansado que los Ajusalim le digan lo que está bien y lo que está mal cuando sus valoraciones suelen ser equivocadas, como fue la desconexión de la Franja de Gaza, que fue un error, y como fue el acuerdo de Oslo, que fue otro gran error que hizo Israel, meter dentro de una zona determinada a una autoridad palestina que
le paga sueldos a terroristas. 7% del presupuesto de la autoridad palestina va destinado a personas que asesinaron judíos. Y esos son supuestamente nuestros socios del acuerdo de Oslo. Bueno, eso daría para otro programa, hablar de qué es lo que queda del acuerdo de Oslo. Ojalá lo podamos hacer algún día. Bueno, muchísimas gracias, Ah, Gabriel. gracias, Gabriel. Por favor, queridos, un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias.